Aquí estamos nuevamente, otro bloque de noticias. Volvemos a nuestro móvil. Silvia Fernández y parte del equipo argentino de antropología forense. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mavi. Anunciábamos la posibilidad de hablar con un perito quien entiende justamente sobre cómo detectar, cómo identificar un cuerpo. Por eso estamos con el doctor Fernando Cardini. Él es médico en ciencias químicas y además profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿qué tipo de pruebas se le hace a un cuerpo para definir su identidad? Bueno, la parte de identidad, cuando se encuentra un cadáver, una persona fallecida, básicamente hay una parte, dependerá del tiempo, de cómo se encuentra el cuerpo, pero la primera parte que va a ser huellas digitales, lo llamamos necrodactiloscopía, que sería cuando ya la persona está fallecida. Luego hay una serie de indicadores que pueden ser desde la ropa que viste hasta, por ejemplo, tatuajes, piercing, la dentadura misma, y también, obviamente, que hay una serie de indicadores que pueden ser tejidos, que sacamos el grupo sanguíneo y el RH. ¿Cuánto tiempo pueden tardar los resultados de este tipo de pericias? Bueno, si después lo último que se hace es el ADN, eso puede tardar un poco más, pero bueno, si la situación es muy, lo amerita en general y el fiscal lo pide, se puede hacer en 3 o 4 días la identidad final. O sea, si no resulta, aparte, por ejemplo, morfológica, la parte de identidad por el rostro o la identidad que los familiares puedan, los que busquen una persona desaparecida, indiquen alguna característica en particular de heridas o fracturas o lo que sea, se termina con el ADN y el ADN sigue lo que más tarda, 3 días aproximadamente. Retomando su pregunta, ¿hay posibilidades que en el cuerpo hallado en el río Chubut persistan las huellas digitales? A veces sí, o sea, pensemos que la sumersión tanto tiempo hace que los depredadores, inclusive la misma flora y fauna que hay en el lugar, puedan lastimar el tejido y desaparezcan algunas huellas digitales. A veces no todas, dependerá del dedo que ha sido atacado, pero lo más importante es que se pueda reconstruir con la necrodactiloscopía, que significa sacar parte de la epidermis, reconstruirla con silicona o algún material y volver a reconstruir la huella, o eventualmente trabajar con la dermis, que es la parte interna, y hacer como la imagen especular, como si fuera el negativo. ¿Qué pasa con los tatuajes? Los tatuajes, si el avanzado de putrefacción es muy grande, también se van a deteriorar y se van a desaparecer o van a estar irreconocibles, ¿no? Doctor, y en el caso de la ropa, porque la fiscal habló de una campera de color celeste, la misma que un testigo, en el caso puntual de Maldonado, relató que tenía la última vez que lo vieron con vida. Si un cuerpo permaneció 78 días en el agua, ¿la ropa persiste? Si la ropa es sintética, sí. Si la ropa es orgánica, tipo tela como algodón o lino, obviamente que la parte microbiológica también destruye la materia orgánica. Pero si es sintética, probablemente pueda durar, y si está en baja temperatura también, ¿no? Sí, se puede. Doctor, usted hablaba de 3 hipótesis. Un sector justamente también de la querella ha señalado que el cuerpo pudo haber sido plantado en el río Chubut, teniendo en cuenta el caso puntual de Santiago Maldonado. ¿Cómo se puede determinar si el cuerpo fue puesto allí en los últimos días o estuvo allí desde el principio? Bueno, la serie de puntos periciales son muchos. Las hipótesis pueden ser si falleció, digamos, si él se accidentó, si fue ultimado, fue lastimado, o si murió posteriormente de los daños que tuvo, si fue medicado durante su agonía, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas para poder analizar, toxicológicamente hablando, desde el punto de vista de lesiones. Pero también el otro tema es si estuvo sumergido tanto tiempo y si murió por asfixia, sumersión, va a haber en los pulmones, por ejemplo, plancton. Lo que hay que hacer es sacar plancton de ese río, confirmar si ese mismo plancton está en sus pulmones, y eso nos indicaría que falleció originalmente en el río. Si no tiene plancton, es que murió en otro lado y fue puesto allí, o murió, por ejemplo, en tierra y después apareció de alguna manera por algún animal. Hay animales que también llevan hacia a las personas que están fallecidas, pero bueno, habrá que estudiar todo eso en el lugar y ver los datos levantados en el momento de la escena del crimen, ¿no? Doctor, concretamente, ¿la temperatura del agua qué rol juega? Bueno, es como una heladera. Si estamos hablando de un río que tiene una temperatura promedio en esta época del año de menos de 10 grados, va a funcionar como una conservadora de los tejidos, inclusive la parte microbiológica no desarrolla tanto, sobre todo la parte anaeróbica, que es la que comienza la putrefacción en la parte intestinal y en la parte interna del individuo. Pero bueno, también eso hace que el cadáver flote más, flote menos, dependerá de todo eso, y para mí hay que fijar las hipótesis y tratar de analizar, y a veces hasta hacer simulaciones inclusive con animales para ver si eso se puede producir en esas condiciones de temperatura y de plancton. Doctor Cardini, muchas gracias. Ha sido un gusto.
Vamos a tomar en cuenta que las autopsias habitualmente demoran entre 3 y 4 horas, que son filmadas, por lo menos esto es lo que ocurre habitualmente en el Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no solamente intervienen peritos del cuerpo médico, sino también de parte, si es que así lo autorizan, y que en el marco justamente de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, todas las expectativas están puestas en el primer resultado oficial que se pueda tener a partir de esta autopsia.